El día de hoy veremos, o mejor dicho, elaboraremos un video de apoyo a un video principal que está por subir a YouTube. Es decir, lo principal es ese video que se va a subir, que es aproximadamente un poco más de 11 minutos. Y yo creo que vale la pena analizar detenidamente lo que ahí expreso. Vamos a empezar con el audio. Cualesquiera que sean los diversos planteamientos que hablan de crisis educativa y se proponen superarla, deberían tomar más en cuenta la gran fuerza hegemónica que hoy en día tiene la pedagogía rosa. Hay diversos planteamientos, como hemos dicho antes, de crisis educativa. Si hablan de crisis educativa es porque están insatisfechos con la situación y quieren cambiarla, quieren arribar a una nueva propuesta de pedagogía o educación. Lo mismo, cuando hablamos de pedagogía es básicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de educación es un concepto más amplio porque incluye la civilidad, la ilustración, el comportarse con parámetros superiores de civilidad. Pero las podemos igualar básicamente. La pedagogía está más con la ciencia, la educación está más próxima a la filosofía, pero las podemos igualar. Ya se trate de proceso de enseñanza-aprendizaje o educación en general, se plantea una insatisfacción y nuevos planteamientos, ¿no? Nuevas propuestas, como hemos visto, como hemos revisado. Entonces digo, cualesquiera que sean estos planteamientos, tienen problemas que vencer. No vamos a llamarles procedimientos. Tienen que vencer la situación actual. Tienen que favorecer un cambio de visión de cómo son las cosas, de cómo se desean. Fíjense qué interesante. Los tres van juntos, tanto la crítica al pasado como tomar en cuenta el presente como lo que se espera en el futuro. Tienen que tenerse en cuenta las tres cosas. Y una cosa bien importantísima del presente y el pasado es vencer lo que yo llamo pedagogía rosa. Seguimos con el audio. Esta nacida teniendo su principal auge hacia los años 30-40 del siglo pasado. Hablo de pedagogía rosa y a continuación la describo, pero sí hay que tener en cuenta muy importante, como digo, que es una corriente dominante. ¿Qué significa hegemónica? Hegemónica es que es dominante en el sentido común en las prácticas generalizadas que se efectúan en la sociedad. La pedagogía rosa es dominante. Es rosa porque es inocente o pretende una inocencia. No se pregunta otra cosa que el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero entendido de manera muy acotada. Y lo podemos encontrar en muchísimos libros, muchísimos. Es bien interesante que la pedagogía rosa haya tenido su auge, como digo, de los años 30 a 40 del siglo pasado hasta los años fines de los años 50. Consiste fundamentalmente en la premisa de que los cuerpos, en este caso los docentes y los alumnos en las aulas, se comunican mediante el lenguaje, en procesos de aprendizaje que supuestamente son operativos de manera universal. Esto hay que entenderlo muy bien, porque afecta a muchas escuelas. Una que me tengo muy presente, no sé por qué, es la de la inteligencia dinámica de Sternberg. Pero podemos mencionar muchas. El mismo Pozo, en sus planteamientos de la conciencia encarnada, por más que quiera escenificar, poner en imágenes concretas y traer la memoria histórica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por más que diga eso,
esa es precisamente, está ausente en el planteamiento de Pozo, por ejemplo, así como el de todos los demás de la pedagogía rosa, está ausente la consideración de la circunstancia histórico-política más amplia. Y no es por politizar todo, no, es por cambiar precisamente un concepto de política. Porque politizar no necesariamente significa de manera limitada influir en nuestros gobernantes o en lo que ellos están haciendo, o pretender modificar a nivel generalizado, pero de manera convencional, es decir, con decretos, reformas, etcétera, lo que está establecido para que, entre comillas, marche o vaya en buen camino el curso de las cosas en nuestra sociedad. No me refiero a la política en el sentido convencional, me refiero a un nuevo concepto de política en donde tiene que ver una conciencia, y más adelante lo veremos, le llamo conjunto conciencia ligada a valores universales. Puede ser, sí, de repente opaco esto, confuso, que no se entiende bien, pero vamos a verlo detenidamente, qué es el conjunto conciencia ligado a valores universales, porque hasta eso hay valores universales verdaderos y valores universales falsos y verdaderos universales. La pedagogía rosa, como dije, es dominante, y no porque yo diga. La pedagogía rosa consiste en cuerpos, en este caso docentes y alumnos, metidos en un aula, comunicándose y efectuando el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante procedimientos operativos universales. Podemos aclararlo rápido. Procedimientos universales operativos, pues que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo, es uno solo, y el maestro lo efectúa en el aula y se realiza casi mecánicamente, suponiendo que tiene pasos, fases, procedimientos, suponiendo que tiene una dinámica clara que si se sigue, se realiza. Entonces, eso se le va a llamar procedimiento enseñanza-aprendizaje universal mediante operaciones. Eso es precisamente lo que es criticable. No hay, escúchenlo bien, no hay forma de enseñanza-aprendizaje que no esté influida por el contenido. Ese es el problema. Creemos mucho en los procedimientos, las recetas, las metodologías, las herramientas, la estrategia, todo eso a la goma. ¿Por qué? Porque cuando el contenido se aprende bien, y finalmente todo tiene un contenido. Cuando finalmente el aprendizaje corre a fondo, bien hecho, bien realizado de un contenido, es lo que se desea. ¿Para qué enfatizamos las formas si la meta más rica, la importante es lo contenido? Es como si yo dijera, vamos a aprender a caminar, y aprendemos a caminar, pero que nos interesara más a aprender a caminar de una forma. Es como si enfatizáramos más que, bueno, es deseable que todos caminemos erguidos con la columna derecha y no medio jorobados. Ahí sí, pero mientras sea un caminar aceptable, va a ser un contenido deseable. Entonces yo puedo decir, aprender a caminar, ¿de qué forma? De forma elegante. ¿Y qué tal si ya nada más siempre camino de forma elegante? Pues no, ¿verdad? Hay veces que nos vale caminar de forma elegante. ¿De qué otra forma podemos caminar? De forma juvenil, que amén de que como sea eso, pues a poco siempre vamos a tener un recetario de decir, ahora de forma juvenil, ahora de forma elegante, ahora de forma deportista. Caray,
lo importante es aprender a caminar, ¿no? Incluso desde niños. No importa la forma en que caminamos, excepto si no es, digamos, muy de muy mal estilo o defectuosa, pues está bien. Todos queremos aprender a caminar y ya no tomamos en cuenta si es de forma elegante, juvenil, deportiva. No importa, lo importante es caminar. Entonces, así igual pasa como la ortopedia que dice Manuel Gilantón, acabamos por hacerle más caso a los procedimientos, estrategias, metodologías, contenidos, recursos, que de plano eh, no entendemos bien ni siquiera qué es todas esas cosas. ¿Qué es el contenido? Pues precisamente lo que se aprende. Si vamos a aprender la forma de, por ejemplo, la forma de, no una forma, si vamos a aprender cómo, ¿cuál ejemplo estaría bien? ¿Cómo podemos entender la época histórica en que se elaboró la obra de arte de la Gioconda de Leonardo da Vinci? Si vamos a aprender eso, pues vamos directamente al contenido. ¿Qué significa la sonrisa de la Mona Lisa? ¿Qué significa los ríos que ahí hay detrás de ella? La, la expresión facial. ¿Qué significa el que Leonardo da Vinci haya hecho esa pintura, la haya elaborado en la época del Renacimiento? ¿Por qué se ha vuelto un ícono del Renacimiento la pintura de la Gioconda de Leonardo da Vinci? Si ese va a ser el contenido, podemos crear muchas formas, pero todas esas formas son secundarias. Claro, vamos a tener que inventar alguna forma, pero se cree que vamos a elaborar una didáctica que resulta infalible y muy eficaz para hacer eso, cuando en realidad pueden ser de muchas formas. ¿Por qué no darle flexibilidad? Yo creo que la crítica principal es que no sabemos darle flexibilidad a esas formas de aprender algún contenido. La tesis es más cercana a que si de verdad el contenido nos interesa, desborda toda nuestra realidad. Y no importa la forma, importa que lo desborda con pasión el conocimiento de un determinado contenido. Yo creo que ahí está la clave de una educación fuerte. En cambio, una educación débil, congelada, mecánica, fría, por no decir muerta, es que aprendemos mecánicamente algunos procedimientos para entender la luz de la ilustración que conlleva la sonrisa de la Mona Lisa en la pintura de Leonardo da Vinci, la Gioconda. Tiene mucha amiga esta distinción entre formas y contenidos. Por lo mientras, ya hay un video por ahí también que subí sobre formas y contenidos. Por lo mientras, quedémonos con ese peligro de la pedagogía rosa. Operativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje lo podemos decir de muchas formas eso. Educación bancaria, educación tradicional, lo podemos plantear de muchas, expresar, poner en muchas diferentes palabras lo que es la pedagogía rosa y lo que es el procedimiento de enseñanza, aprendizaje de operaciones universales. ¿Por qué son universales? Porque son válidas para todo espacio, tiempo y lugar y para todos. Y tremendamente absurdo, ¿no? Porque pensamos que hay una forma infalible para en que todos podemos y debemos aprender. Ya, eso es un mito. Es un mito bien difícil de vencer. Bien difícil. Tan solo vayamos a lo de Piaget que plantea los estadios. Las equilibraciones son promedios. Algunos entran a tarde, otros entran después, otros entran a la edad más o menos predecible en cada uno de esos estadios de Piaget, pero no son procedimientos,
Son promedios generales. Equilibración es una especie de metáfora que me recuerda mucho a un trompo, en donde el trompo va girando, o sea, un trompo gira sobre su eje, la madera, en el caso de madera o plástico, como sea, gira sobre su eje, pero a su vez ven la puntita del que está tocando el piso y esa también da vueltas, o sea, da vueltas tanto el mismo trompo como la patita en torno a un punto imaginario en el piso. La noción de equilibración con esta metáfora es maravillosamente doble porque se equilibra el trompo en torno a su eje, pero también en torno a un punto imaginario en el piso, que ya después, conforme se va estabilizando, ya se define cada vez más en el punto, ¿no? Ya no va bailando, sino va decidiéndose el punto, definiéndose el punto en el cual ya va a estar estable la patita del trompo. Esta es una metáfora de equilibración como promedio general. Y todos tuvimos como promedio general, por ejemplo, el estadio en pliegues de las operaciones abstractas, el estadio, el último, es hacia los 12 años, tal vez 12 y medio, no sé, entre 12 y 13, ahí deberíamos estar la mayoría siendo capaces de entender el álgebra. Antes no, pero ni siquiera porque estudiamos álgebra, sino sencillamente porque ya ejercitamos todas nuestras operaciones cognitivas necesarias para manejarnos en el mundo físico y aplicar operaciones sobre operaciones. Cualquier ser humano en su santo juicio, en su sano juicio, puede hacer el estadio que dice Piaget de operaciones abstractas hacia los 12 o 13 años, no porque sepa álgebra, sino sencillamente porque sabe ejercer operaciones en sí sobre otras operaciones. Y eso tal vez le podemos llamar el uso de herramientas. Pero no vayamos a esos detalles porque nos podríamos seguir mucho más. La pedagogía rosa puede denominarse de muchas formas, pero la vamos a reconocer cuando esté encerrada en el aula y cuando pretenda que lo que ahí sucede es válido para todo espacio, tiempo y lugar, sobre todo en la enseñanza-aprendizaje. Y la vamos a reconocer fácilmente en muchos autores. Vamos a seguir. Romper con esta hegemonía tiene su chiste, no es fácil, a pesar de que ya pasó el auge de esta visión hegemónica, persiste, viva y coleando, y es la principal, de que todos aprendemos de la misma manera, prescindiendo de los contextos más generales. Cuando se trata de captar el contexto más general que está fuera del aula, específicamente donde interaccionan el maestro y los alumnos, se trata entonces de la sociedad y con ella de muchas otras cosas como la historia, la economía, la filosofía, la política. Este planteamiento es muy, muy interesante porque cómo es posible que se expulse la historia, la sociología, la filosofía, la política, se le expulse de los temas educativos y de los temas de la pedagogía, a manera de que se arrinconan como propios de un área. Y entonces, por ejemplo, en la UPN tenemos el área de procesos, ¿cómo se llama esta área? De aprendizaje, el área de políticas educativas, el área de multiculturalidad, de ahí hay otra que se me escapa, pero es precisamente esta división lo que es un artificio. En este mismo momento, pues nos está afectando a todos la pandemia, nos está, se está actualizando, yo le llamo entre comillas, el problema del edificio, porque el problema del colegiado académico es mucho más importante y sin embargo nunca se ha puesto en el primer lugar de las prioridades, ni mucho menos de forma sistemática. Entonces, en este mismo momento tenemos problemáticas también de los empresarios que no quieren pagar impuestos
de las rivalidades de Rusia y China, y así como capas de una cebolla, existen diferentes realidades más amplias al aula que obviamente están presentes. Y cuando sabemos verlo eso de manera molecular en nuestros pensamientos de cada uno de nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas, cuando sabemos detectar que ahí está presente eso fuera del aula, aquí adentro precisamente ahorita mismo, es cuando se puede empezar a caminar seriamente en una nueva línea de reflexión y también de acción, ya desechándonos de esa ideología que nada más compete a un espacio estrecho del aula, en donde lo universal que se realiza es exclusivamente unas operaciones de enseñanza-aprendizaje. No, se debería realizar, de verdad, se debería realizar diferentes contenidos, más allá de aprendizar contenidos de formas. Deberían ser contenidos de historia, de cosas reales. Por ejemplo, el Estado mexicano en los últimos 50 años o en los últimos 30 años. O, por ejemplo, la cultura de la violencia en México. O, por ejemplo, el estatus del magisterio, el papel del magisterio en los últimos años. Y así un montón de contenidos que podríamos plantear, que lo más importante es asimilar bien esos contenidos, amén de las metas que nos propongamos, pero no darle la prioridad a la forma en que se aprenden esos contenidos. Siempre debe estar subordinada la forma en que se aprenden esos contenidos al aprendizaje de los contenidos mismos. Y esto por tener toda la flexibilidad necesaria. Y a mí me gustaría así, si yo pudiera, pero es imposible, decirlo de una sola vez y que entrar al 20. Pero no es una cosa sencilla, mucho menos para nuestra época, decir abiertamente. Los contenidos nos atan las manos, nos atan las formas. Privilegiar los procedimientos didácticos encima de los contenidos o las estrategias, herramientas, recursos, metodologías, nos ata las manos, nos ata los pies, porque va en detrimento de la pasión por los contenidos, de la pasión por nuestra historia de la educación en México, por la pasión por las visiones filosóficas mexicanas o latinoamericanas o de determinado autor sobre la educación. Podemos mencionar muchos contenidos, en fin. A ver, sigo. Entonces, en una época en donde lo que está externo al aula suele estar opaco, incluso deja de creerse que esas realidades no son propias, no afectan de manera esencial a la educación y la pedagogía. Se supone entonces que la sociedad es opaca, es una mentira, no existe, incluso. Todo lo cual tiene que ser debidamente replanteado. A ver, ¿qué es en primer lugar sociedad? Si alguien dice, defíname qué es sociedad, y podemos decir el conjunto de instituciones coordinadas, organizadas para reproducir y desarrollar a todos unos individuos dentro de una Estado-nación. Podemos decir eso quizá. Ajá. O podemos decir el conjunto en funcionamiento de diversas instituciones en desarrollo de un determinado conjunto de individuos en un territorio que generalmente llamamos Estado-nación. A ver. Lo esencial de esta visión, y así económico, resumido, eficaz, lo esencial de esa visión es de que la sociedad se compone de individuos en relación que funcionan y caminan juntos. ¡Qué mito! ¡Qué mito!, ¿no? Caminan juntos y funcionan porque se desarrollan juntos. ¡Qué mito!
y todavía no entendemos que el conflicto es inherente a toda relación social. El conflicto es inherente a toda noción de desarrollo. Y esto es lo más importante y difícil de entender. Si vamos a tomar seriamente una noción de desarrollo, hay que implicar la complejidad que es esa recta en línea recta, ese desarrollo en línea recta es imaginario. Es una ilusión, pero no por eso la voy a desechar, sino ser bien consciente de que pueden haber reversas, zigzags, diversos desvíos, retrocesos y dos pasos atrás, uno adelante o dos adelante, uno atrás. Ser bien consciente que pueden haber muchas posibles formas de desenvolvimiento y esto de línea recta, sin embargo, imprescindible, no forzosamente de manera concreta, mejor dicho, nunca se da de manera tersa y recta, nunca. Sin embargo, no vamos a desechar la noción de que sí es posible, por decirlo así, un caminar hacia adelante, un impulso hacia algo mejor. No lo vamos a desechar, pero sí vamos a tomar en cuenta que la línea recta es un recurso heurístico, una ilusión que no nos debe de apantallar. Entonces, la sociedad cuyos individuos se relacionan y marchan hacia adelante es una ilusión que tenemos que tener bien presente. ¿Cómo la vamos a superar? Yo vi muy necesario reunirnos hoy y hacer este video porque todos los planteamientos que ni siquiera hemos entrado al primero, son 5. Este primer planteamiento de que la filosofía, la sociología, la historia, la economía, la política, todas siendo materias que se concentran en fenómenos que se dan fuera del aula, están permeados muy fuerte la noción de individuos coordinados marchando juntos hacia algo mejor, pero muy fuerte. A lo mejor lo digo muy coloquial porque hasta un grupo es individuos marchando juntos hacia algo mejor, pues es válido para 100 millones o para 5 gentes o para 3, 2 incluso. ¿No? Pero todo lo iluso que es que 2, 100 o 100 millones de personas marchen juntas, lo iluso es de que eso es en línea recta y que no hay conflicto y que no hay dificultades. Y entonces, ¿qué hacemos con la imagen de marchar juntos, funcionar juntos y hacia adelante? ¿Qué hacemos con esa imagen? ¿Verdad? Como que fíjense que eso es mejor verlo como una ausencia. Siempre va a hacer falta ir más juntos, ir funcionando mejor, ir juntos hacia adelante. Siempre va a hacer falta un algo que en donde eso resulte perfecto. Nunca se va a poder marchar juntos coordinadamente y hacia adelante así de manera perfecta. Nunca se va a poder. Por lo tanto, yo diría que es más la ausencia de eso lo que es más una falta. O sea, estamos en falta en cuanto a que nos hace falta más solidaridad, nos hace falta más funcionamiento coordinado, nos hace falta más hacia adelante, pero todo eso a la luz de las circunstancias concretas. Y entonces volteamos de cabeza todo. No obligamos a decir a la realidad, estás mal realidad porque no has podido ni marchar juntos, ni funcionar bien, ni hacia adelante. No has podido. La realidad no es la que está mal, la realidad es lo que está mal, está criticando la misma realidad en función de esa imagen ideal de marchar juntos, funcionando y hacia adelante, en función de eso. No, ay, cómo me gustaría decirlo de un sopetón para que se pasara a lo siguiente, pero no hay mejor forma de decirlo que es precisamente esa ausencia de un ideal, sea como sea la forma que lo pongamos, de la sociedad más amplia. Se supone que esa sociedad más amplia hay un ideal ausente
que siempre vamos a estar actualizándola en función de la situación que encontremos. Repito, eso que está fuera del aula y que es la sociedad y que lo estudia la filosofía, la sociología, la historia, la economía y la política, todas esas cosas que están fuera del aula y que deberían estar de lleno dentro del aula también, ajá, deberían ser puestas constantemente en actualización en las situaciones de vida. Ya no llamémosle de aula, eso es una tragedia. ¿Por qué no mejor le llamamos nuestras situaciones de vida? Rompiendo escuelas, rompiendo webinars, rompiendo aulas, instituciones, situaciones de vida. Y entonces estamos en su forma más pura, nada más hay una diferencia nada más general de edad, ¿no? Hasta eso vamos a romper todas las diferencias, ¿no? Y entonces en ese sentido seríamos ¿cuántos participantes? 10, 9 participantes, 10 participantes incluyéndome en diversas situaciones de vida y dejémoslo allí. Y a partir de ahí vamos a actualizar en estas interacciones, actualizar, metiendo todo eso que es la sociedad externa ahorita mismo. ¿En función de qué? Pues en función de aprendizaje de un contenido. Y más allá de llamarle escuela, más allá de la escuela concreta o la institución en que estamos, nos interesa, y sería lo ideal, privilegiar nuestra situación de vida de nosotros 10 y el contenido que pretendemos. Y bueno, y ustedes podrían decirme, preguntarme, oiga, profesor, ¿y el contenido que pretendemos cuál es? A ver, y lo pongo así de fácil. Cualquier pretexto, y a mí me gustaría mucho poner el pretexto, el ideal educativo que sentía toda la gente en la época de Lázaro Cárdenas, el ideal educativo en el que se inspiraban los docentes en la época de Lázaro Cárdenas. Pues tenemos que ir a esos tiempos a recopilar testimonios, sentires, acontecimientos, estar imbuyéndonos de esa época y tomarla en serio, porque fue donde más potencia y más claridad tuvo el proyecto mexicano en educación. Pero ahí están los individuos para ser investigados, ahí está la época, ahí está ese contenido, ahí, y más allá de la situación de escuela, es situación de 10 personas de vida, lo que está con sus propias influencias, expectativas sociales, culturales, políticas presentes y conversándolas e interaccionando para aprender eso. A lo mejor se puede simplificar diciendo que ese contenido ideal, general, ese contenido, perdón, se me cruzaron los cables, el contenido de aprendizaje se actualiza en situaciones concretas, en circunstancias de vida concretas donde los individuos concretos se relacionan. Y lo ideal se va actualizando. En este caso, ¿qué es lo que se va actualizando? Pues ya lo dijimos, hubo una época potente de creencia en el ideal educativo. ¿Y cuál era el ideal educativo en la época de Lázaro Cárdenas? Qué interesante. El desarrollo de la nación. ¿Cómo se entendía el desarrollo de la nación? En ese entonces, en el desarrollo de la industria. Y miren qué interesante, miren. A lo mejor no tanto como un desarrollo de tener vivienda, salud, educación, industria, vivir mejor, ser más dueño de nuestras vidas, estar siempre saludables para dedicarnos a cosas superiores, estar cultivándonos en diversos aspectos nuestras potencialidades humanas. Y entonces hacerlo juntos coordinadamente. Eso es lo que se actualiza. Los ideales son los que se actualizan en situaciones concretas. Entonces tenemos por un lado ideales abstractos muy generales y por otro lado condiciones muy concretas, como la de todos ustedes que dejaron de hacer otras cosas para atender la webinar
y yo mismo, todos nosotros dejamos de hacer cosas para atender el webinar y estamos poniendo en la mesa determinados asuntos de los cuales queremos aprender. Aprender, por supuesto que no. Si vamos a aprender entonces de la época de las Cárdenas, pues entonces vamos a poner los objetivos, ¿verdad? Y entonces los procedimientos, las metodologías, formas, contenidos o como le llamemos, va a estar en función y subordinadamente a ese trabajo que une lo general y lo particular de nuestra situación, lo general del ideal noble y lo particular de nuestras situaciones todos nosotros aquí. Si empezamos por entender esa esencia, la pedagogía rosa se acaba, porque ya no hay procedimiento universal externo, que nos lo dijo determinado autor, que al maestro quién sabe cómo lo hizo, pero lo propone como una forma para todos y casi siempre se propone como una forma pues externa, pretendidamente infalible. La pedagogía rosa no es fácil de vencer, no es fácil, sin embargo hay que señalarla. En Carbonell está presente, muy presente, pero no se teoriza al respecto. Y yo en la exposición, que seguramente ya se subió en YouTube en estos momentos, en esa exposición, es donde menciono 5 elementos que hay que tener en cuenta. De hecho ya se subió, vamos a volverlo, ahora sí lo pongo. Cualesquiera que sean los diversos planteamientos que hablan de crisis educativa y se proponen superarla, deberían tomar más en cuenta la gran fuerza hegemónica que hoy en día tiene la pedagogía rosa. Esta nacida teniendo su principal auge hacia los años 30-40 del siglo pasado y habiendo durado más o menos hasta fines de los años 50 del mismo siglo, consiste fundamentalmente en la premisa de que los cuerpos, en este caso los docentes y los alumnos en las aulas, se comunican mediante el lenguaje, en procesos de aprendizaje que supuestamente son operativos de manera universal. Romper con esta hegemonía tiene su chiste, no es fácil, a pesar de que ya pasó el auge de esta visión hegemónica, persiste, viva y coleando, y es la principal, de que todos aprendemos de la misma manera, prescindiendo de los contextos más generales. Cuando se trata de captar el contexto más general que está fuera del aula, específicamente donde interaccionan el maestro y los alumnos, se trata entonces de la sociedad y con ella de muchas otras cosas como la historia, la economía, la filosofía, la política. Entonces, en una época en donde lo que está externo al aula suele estar opaco, incluso deja de creerse que esas realidades no son propias, no afectan de manera esencial a la educación y la pedagogía. Se supone entonces que la sociedad es opaca, es una mentira, no existe incluso. Entonces ahí lo tenemos. Efectivamente, es la imagen general que tenemos de la sociedad como individuos coordinándose juntos para una mejor civilización o una mejor sociedad, valga la redundancia. Ya vimos, es una imagen ideal, es precisamente la ausencia de eso, de que vayamos juntos bien y hacia adelante, es la ausencia de eso lo que crea deseo. Es bien interesante este tema porque ¿por qué eso sería una mentira? Porque no es perfecto que vayamos juntos coordinadamente hacia adelante. Esas cosas no son perfectas, por lo tanto es una mentira, casi una especie de ilusión. ¿Por qué es opaco?
porque pues de manera ideal aparentemente es muy claro, ¿no? De entender, conjunto de individuos que se coordinan para marchar hacia adelante, aparentemente es muy claro, pero es precisamente esa claridad lo que no nos deja ver, por eso es opaco. ¿Por qué decimos que no existe? Porque siempre va a haber una brecha entre la comparación de la situación, ya dije, así sean 2 individuos, 10 o 100 millones, la comparación de la situación de si marchan juntos o no y funcionando coordinadamente y hacia adelante, la comparación siempre va a tener una enorme brecha. No es a partir de esa brecha que debemos estar valorando las cosas, investigándola. Esa es precisamente la ideología, diría, la ideología muy recalcitrantemente presente en la OPN. Hay que ir más allá de esa imagen de la sociedad, tener mucha precaución. Es como si nos sirvieran una comida, una sopa con su guisado, y si no nos fijamos bien, esa sopa, por ejemplo, un pescado, nos podemos espinar y ya no acabar de comer el platillo, porque esas espinas nos van a evitar, pues comer bien, ¿sí? Entonces nos dan esa especie de mojarra como platillo de guisado y no nos damos cuenta que trae espinas y no nos damos cuenta que al salir de la licenciatura muchas de esas espinas ya las tenemos clavadas en la garganta, el esófago, el estómago y ya no queremos seguir comiendo por la razón bien sencilla de que esa imagen de la sociedad, a pesar de que es hegemónica e ideológica predominante, a pesar de eso, hace daño, nos evita ver más la importancia de estas materias, filosofía, sociología, historia, economía y política. Nos evita eso. Uh-huh. A ver. Ahí tenemos entonces el primer punto. Esas disciplinas son marginadas, encuadradas, expulsadas como referentes centrales en la pedagogía, cuando deberían ser referentes centrales, pero son expulsadas de ahí. Y entonces lo central es el proceso abstracto de enseñanza-aprendizaje. Ese es el primer punto, que tenemos que volverlas a reconquistar en el centro de todo proyecto educativo y toda concepción de pedagogía, tenerlas en el centro y unidas y actualizadas como amén de la imagen ideal hacia la que nos encaminamos, pero siempre actualizándolas con ayuda de ellas, siempre actualizando esa imagen ideal en las situaciones concretas que vivimos. Perdón, pero parezco redundante, pero es algo muy real el actualizar ideales en situaciones concretas. Es una frase crucial, actualizar en situaciones concretas ideales. Bueno, no tengo temor a machacar sobre esta idea porque es precisamente a partir de ella que podemos abrirnos a una perspectiva de crítica ideológica y
de pedagogía abierta al tiempo. En la economía me faltó un poco mencionar la economía. Ya vimos como el supuesto altruismo de las empresas capitalistas, pues es una tomada de pelo, es una broma. Decir que los empresarios, porque son buenos, van a dar un poco más de dinero para disminuir la violencia, para acabar con la violencia, con la desigualdad de género, con la desigualdad económica, van a dar un poco más de dinero para atender a los niños en problemas de salud o vulnerables en general, etcétera, etcétera, pues es iluso, porque es precisamente a partir de la monopolización del capital que funciona nuestra sociedad. Es precisamente a partir de las concentraciones de dinero tremendas que existen hoy en día, no solo al interior de naciones, sino entre los diferentes países del mundo. Es precisamente por esa concentración misma y lógica del funcionamiento del capital que existe mucha barbaridad. Mucho tiene que ver entonces la consideración de la economía, porque palabras se las lleva el viento, ideales se los lleva el viento. Lo importante es la situación actual en nuestra materialidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿De qué trabajamos? ¿Dónde están las coerciones materiales que nos caracterizan? La conciencia sensible es primero, no la conciencia discursiva, de palabras se las lleva el viento. La conciencia sensible, la que un objeto desplaza a otro, esa es conciencia sensible. Cuando un objeto desplaza al otro o es una lucha material. Para poder vivir nosotros necesitamos comer, necesitamos ganar dinero. Entonces tenemos que ser conscientes de que no podemos desligarnos de relaciones materiales y de la dimensión económica. La conciencia sensible, que en otra disciplina se llama materialismo, esa conciencia sensible de la materialidad en las que estamos insertos, porque en filosofía hay materialismo e idealismo. Para no complicar esta cosa, quedémonos con que mi mente es consciente de una circunstancia material que tiene alrededor, pero yo hago abstracción de esa circunstancia material. Mi mente hace abstracción de esa circunstancia material y conforme yo elaboro mis ideas, mis sentimientos, mis deseos, conforme yo elaboro las cosas en mi mente y después actúo y vuelvo a actuar sobre esa materialidad que me caracteriza. No porque esté trabajando como albañil o haciendo quehacer en mi casa o qué sé yo, sino sencillamente porque la conciencia sensible que toma en cuenta lo material trae imbuidas adentro ideas y al revés. También la materialidad que nos rodea también expresa ideas anteriores. Bueno, finalmente se implican, el idealismo y el materialismo se implican, pero yo me quedo con que la conciencia sensible se relaciona directamente con nuestra subjetividad. No sigo en este tema, nada más me quedo con que es muy importante esa conciencia sensible en tomar en cuenta eso que existe afuera del aula y que las diferentes disciplinas de la filosofía, sociología, historia, economía, política nos dan muchos recursos, nos ayudan a poner adentro del aula la realidad exterior. Y entonces ya no será interior y exterior del aula, nada más será situaciones de vida entre nosotros y el contenido de aprendizaje que se propone un grupo. Y ni siquiera la escuela tiene que ver allí de importante. Tiene que ver un contenido que se va a aprender y lo vamos a hacer desde determinado ideal, actualizarlo y con nuestras capacidades y recursos. Así de sencillo, pero también así de complejo. A ver, sigo. 5.
disciplinas deberían ser recuperadas intensamente para vencer a la pedagogía rosa, pero no simplemente de un voluntarismo, requiere de la visión, de saber la profundidad de las propuestas. Entre paréntesis, voluntarismo es de que por el mero hecho de que nos dan ganas, pretendemos hacer algo, sin tener mucho en cuenta en qué medida las condiciones en que lo hacemos lo facilitan o lo dificultan. Cuando tomamos en cuenta más la situación en que emprendemos una acción, algún proyecto, cuando tomamos bien en cuenta seriamente la situación, incluso en una tesis que hacemos todo un estudio, diagnóstico, lo hacemos para ver hasta qué punto es viable lo que tenemos ganas de realizar. No es nada más de que tenemos ganas y ya. Existe la resistencia de lo real y de la realidad. Las dos cosas se resisten. Entonces, es bien importante tener en cuenta esta palabra, voluntarismo. El otro extremo del voluntarismo, porque voluntarismo es porque tenemos ganas, queremos hacer algo. El otro extremo de voluntarismo es determinismo, que dices, por más que le hagas, no vas a lograr nada, ni vas a ir a ningún lugar. Así una maestra me decía. Pero, ¿y si en la unidad 096 haces esto y esto y esto? Mejor dicho, si haces esto y no puedes, y si quieres esto y no se puede, y luego quieres esto y no puedes esto, y digo, bueno, no todo es imposible en todo espacio y tiempo, lugar en la 096. Y se quedó callada. Por supuesto, es un determinismo el pensar que por más que le hagamos, no podemos lograr nada, ¿no? Eso se llama determinismo. Y voluntarismo es de que por el mero hecho de que tenemos ganas, vamos a lograrlo, pues tampoco, ¿verdad? Ni voluntarismo ni determinismo. Las dos sí, y ahí es muy útil el pensamiento dialéctico. Tanto el futuro tiene ventajas como resabios que hay que deshacernos. El futuro, el pasado tiene ventajas. Fíjense, el futuro tiene ventajas y desventajas, cómo estamos nosotros considerando y sintiendo o creyendo el futuro. Así también el pasado, cómo lo estamos considerando, sintiendo o creyendo el pasado, tiene ventajas y desventajas. Pero en ese proceso de estar peleando con el pasado, el futuro, en nuestro presente, estar valorando nuestras circunstancias constantemente para ver cómo jerarquizamos, organizamos, cómo hacemos las cosas mejor. El pensamiento dialéctico es muy importante porque nuestras ideas de futuro también influyen en el presente y hasta cómo vemos las cosas del pasado también. Y viceversa, nuestra visión del pasado influye también sobre cómo las vemos en el futuro, pero sin maniatarnos en ninguna lenguaje rígido. Todo eso se puede estar actualizando en lenguaje circunstancial, incluso ya en el lenguaje de cada una de estas disciplinas. Estas disciplinas tienen su lenguaje cuando llegan a tratar el factor tiempo de pasado, presente, futuro. Bueno, entonces, ni voluntarismo ni determinismo, ¿verdad? Es más complicada la situación. Es más una acción adecuada al momento en donde lo que queremos hacer se haga de manera consciente, eficaz, porque estudiamos las tendencias y de manera realista las tendencias del presente. Ese es otro de los mitos. Se nos dice dentro de nuestra cabecita tenemos algo que se llama el gran otro, o el amo, o el gran hermano, que nos dice tú atente ordenadamente, quiere el orden, ama tu lugar en esta sociedad, tú tienes una función definida, no salgas de ahí, haz siempre lo que te corresponde y serás feliz. O sea, siempre va a existir un gran otro, con G grande, gran,
y con O mayúscula, gran otro, siempre va a existir, que nos esté diciendo en nuestra cabecita, disciplínate al orden, a que funciones junto con los demás en armonía, en que vayamos todos hacia adelante. Entonces no es nada fácil esta situación, porque cuando se nos introyecta en las ideas la mente, la subjetividad, cuando se nos introyecta ese amor, deseo, obediencia a ese orden armónico, que nos integremos sin conflictos a ese orden armónico, y de repente decimos no, siempre existe la culpa, porque hay todos los dispositivos, hay muchos dispositivos culturales dirigidos a que sintamos culpa cuando no nos integramos debidamente a una dinámica social. Y no hablo no nada más por el espacio del aula, hablo por cualquier espacio social, ¿no? El metro, cuando estamos formados para comprar boletos, la iglesia misma, hasta las fiestas tienen su orden, todo ritual. La comida diaria con nuestros familiares también tienen sus protocolos, o sea, cualquier espacio social tiene sus rituales o formas de organización ordenadas que facilitan la realización de algo, ya sea comer, convivir, transportarse, comprar un boleto, lo que quieran. La sociedad está llena de rituales en donde se nos exige orden y que nos apeguemos y vamos a lograr funcionar las cosas, ¿no? La cuestión es de que es bien fácil que cuando nos salimos como borreguitos de algún protocolo social establecido, pues ya están los dispositivos que crean culpa, ¿no? Judiciales, religiosos, magisteriales, siempre existe entonces ese gran otro que va a estar regañando y va a estar echando culpa. Pero imagínense si no tuviera un elemento dinamizador, una dimensión cambiante, esos diversos rituales o mundos sociales, o si la vida misma no fuera cambio, movimiento, para hacer las cosas de mejor forma. Y entonces a lo mejor podríamos decir, no, pero hay también rituales de transformación de la misma sociedad o del mismo orden en que funciona determinado espacio social. Bueno, rituales de transformación, vámonos discutiendo. Entonces, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque supuestamente la máximo ideal educativo en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, un alumno me decía que en Michoacán habían sucedido cosas bien interesantes en donde deberíamos regresar a esa época y entusiasmadamente promover todo eso. Bueno, pues así es como el video de la señorita Olga. Así como yo vi el video de la señorita Olga y me entusiasmé, pues así igual me gustaría entusiasmarme viendo esos momentos concretos. ¿Quién se lo platicó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues voy a aprender mucho, no nada más del video de la señorita Olga, sino de esas referencias, de preferencia de alguien vivo que me platique cómo estuvo esa experiencia educativa en determinado pueblo de Michoacán. Entonces ya tendré un contenido concreto del cual aprender y actualizar mis ideales. Pero mientras, pues voy a estar extraviado en que todo debe de ser aprender cómo se hacen las cosas de acuerdo a determinada forma ya establecida, ¿verdad? O aprender de acuerdo a la pedagogía rosa de forma muy definida las cosas. Y entonces, ¿dónde está el elemento de transformación, cambio, deseo? En fin, no, tiene miga, ¿eh? Todo esto tiene miga. Y apenas vamos en el primer punto, que es el de las interdisciplinas que deberían estar presentes en la pedagogía y la educación. A ver. Armónico, ese funcionalismo desde los años 50 del siglo pasado ya está caduco. Tenemos que despedirnos de esa visión ideológica y aceptar una nueva, que si bien sigue siendo ideológica, pero puede constituir un elemento de las luchas por una nueva educación, en donde si bien hay un conjunto de conciencia sobre lo que está afuera del aula, que le llamamos sociedad,
Le podemos llamar no una conciencia colectiva en funcionamiento, como el funcionalismo que he mencionado, sino un conjunto conciencia que se puede atar con valores universales. Este es el tercer punto y es crucial también poco a poco asimilar. Antes de mencionar o detenerme a analizar este tercer punto, el segundo, que no me detuve, es en la concepción de la política. Es decir, la política es una de las disciplinas de esa cosa que llamamos externa al aula, cuando en realidad no deberíamos llamar externa al aula, ¿verdad? Ya quedamos en que le deberíamos llamar personas en situación aprendiendo un contenido. La política y lo político, esa es la segunda, la distinción en que una cosa es la política tal como la conocemos de las personas con mucho, poco, poquito, casi nada poder y que deciden en puestos de mando, y lo que hace es a toda esa gente que va decidiendo cosas, lo que hace también la gente común y corriente, pero cuando vota o cuando marchan movimientos sociales, eso es el ámbito de la política. Lo político, que debería ser más visto, rompe con toda esa concepción de nada más mirar a lo que hacen los políticos o la gente que vota y marcha. Lo político propone visualizar lo que hacemos todos los millones, todos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, desde cómo pensamos hacer. Imagínense el impacto que tendría que se demuestre que el hombre no fue a la luna. Imagínense el impacto que tendría que se demuestre que en realidad nunca una nave ha pasado la estratosfera y que no, pues sería sería una revolución copernicana, ¿no? Casi parecida a que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Y lo pongo como hipótesis porque cuando hablamos entonces de una nueva concepción de la política a manera de tomar en cuenta lo político, es una revolución copernicana en esa esfera, porque entonces tomamos en cuenta cada acción, cada pensamiento, cada deseo que hace la gente, que efectúa la gente, tomarlo seriamente. Y cuando se juntan y sienten igual y hacen igual las cosas, caray, más allá de la palabra organización política, es una fuerza en donde se realiza y cuya materialización tiene determinados, o las dos cosas, cuya materialización revuelta con idealización efectúa determinadas cosas en la realidad social, política, económica, cultural. O sea, qué sé yo el nivel. Puede ser un cambio de sentimientos, puede ser un cambio en la forma en que entendemos nuestro pasado, puede ser un cambio en la forma en que percibimos a algún líder, o podría ser la conciencia sobre un malentendido, sobre una negligencia, sobre una corrupción, o la conciencia, o advertir un nuevo suceso inesperado, o que nuestra conciencia detecte, tenga noticia de relacionar, por ejemplo, Pemex y la OPN, ponerlo algún ejemplo, ¿no? Relaciones inusitadas. O sea, hay muchos niveles en donde pueden suceder cosas nuevas y de forma diferente, fuera del pensamiento de que los políticos deciden y la gente vota y hace marchas. Eso es lo que llamo lo político. Saber visualizar que lo que hace y siente y piensa los millones de seres humanos, y cuando logra advertir cosas diferentes a esta gente y logra hacer cosas, es lo político. La noción de organización y movilizarse, todo eso ya no está fuera de tono con lo que sucede actualmente.
Es muy bonito ver que en las redes sociales de repente explotan indignaciones y se indignan del maltrato a un niño, del maltrato a un perro, del maltrato a una mujer. Y es muy bonito que se enciende como pólvora y ahí van las protestas fuertes. No tenemos más que una fuerza creciendo y no hay que a ponerle apresuradamente las abstracciones clásicas de la ciencia política. Vamos a dejarlas como tal, como una fuerza que va creciendo y muchas gentes hacen diferentes cosas y el hecho de que se coordinen o no, eh, a veces no es tan importante como el hecho de que muchas sientan lo mismo. Hay que ser muy cuidadosos porque el factor coordinación o organización no es la panacea. Hay muchas cosas implicadas allí que hay que ponerle su lugar. Una coordinación está históricamente o organización. Algunos individuos que se organizan políticamente para algo, eso está imbuido tremendamente de una circunstancia histórica, de lo que se siente, hacia dónde se va, lo que se percibe, cómo se representan las cosas, los escenarios, la gente. Toda organización está imbuida de su contexto histórico. Es tremendo eso, porque entonces no existe nada de que se van a organizar determinados individuos para lograr tal cosa. Los parámetros tienen que ser diferentes, ¿no? Y entonces es donde un montón de autores que hablan de lo político deberían ser abiertos, permitidos, ¿verdad? Incluso al grado de efervescencia de tener contacto con el núcleo de la pedagogía y la educación. Yo no conozco un libro que sea muy claro en eso. Por ahí hay alguien que habla de la CLAU y la educación, pero habría que revisar ese libro. Fin. Entonces ya tenemos las interdisciplinas, tenemos la diferencia entre lo político y la política. Tenemos entonces otra tercera que vale la pena mencionar y sobre la cual en el video no abundo mucho, que es el conjunto conciencia. Si nosotros estamos planteando que fuera del aula hay una sociedad y una forma de deshacer la frontera del aula, pero también eso que llamamos sociedad, una forma buena de deshacerlo a esta idea de que hay millones de individuos coordinándose para caminar mejor, es entrando por la idea de conjunto conciencia. Esa es una palabra recién elaborada mía, pero lo importante no es eso, lo importante es que el conjunto conciencia entra en determinados momentos, quién sabe cómo, cuándo, dónde, pero es un hecho que en determinados momentos se realiza un conjunto conciencia en contacto con valores universales. ¿Qué significa esto? Cuando vemos el maltrato a la mujer en un video de YouTube y nos indignamos y nos juntamos, estamos haciendo cuerpo, estamos haciéndonos presentes para realizar un valor universal de igualdad de género, para realizarlo. Entonces, es increíble cómo esta forma de ver las cosas resulta aparentemente muy simple, pero es muy productiva en cuanto que todos tenemos que valorar si realmente estoy definiendo un valor universal, porque puede ser un engaño, una ilusión. Tenemos que valorar si realmente estamos haciendo las cosas adecuadas para indignarnos y si estamos con un valor universal verdadero o uno falso. Miren, tengo un amigo que es doctor, que está desempleado, no ha encontrado empleo y es muy bueno para las cosas a las que se dedica. Tiene su doctorado en una de las disciplinas de la ciencia social. Este compañero ve muy claro que los que pertenecen a la casta privilegiada de los profesores en educación superior se enconchan y son conservadores porque ganan buena lana. Qué tremendo.
Pues claro, ¿cómo no la va a ver claro si no tiene el empleo? Pero ve mucho más claro que muchos profesores, sobre todo los que estamos instalados con una plaza base. ¿Por qué se le llama privilegiado? No nos pueden mover, no nos pueden correr y vamos a ganar cómodamente más de 10 salarios mínimos pues el resto de nuestras vidas, suponiendo también que ganamos nuestras respectivas becas con las respectivas producciones académicas. Pero en el conjunto de universidades, esa casta privilegiada, pues nunca se plantea por qué es privilegiada. Pero, ¿por qué mi compañero le llama casta privilegiada a los profesores establecidos de educación superior? No hablo por los de asignatura, ¿no? Que yo ganaba 3,000 pesos en la NEP Aragón y no, ¿y de qué servía que hubiera un auditorio de 2,000 gentes? ¿De qué servía que hubieran eventos donde gastaban 20 millones de pesos? ¿De qué servía de que hubieran la biblioteca y muchos libros ingresados con 200,000 pesos mensuales de libros? ¿De qué servía todo eso si yo ganaba 3,000 pesos como profesor de asignatura? De nada servía. O sea, esa casta privilegiada aparece con claridad cuando están las desigualdades, ¿verdad? Ahí es el punto. Pero regreso a este conjunto conciencia. Si de verdad nos indignáramos, agarráramos un proyecto académico más noble, más igualitario de nuestra sociedad, pero eso tiene sus dificultades. La lucha por la igualdad social, económica, política y de género, etcétera, es un universal, pero hay situaciones en donde esa lucha vuelve más retrógrada, ¿no? O sea, imagínense, ¿para qué yo quiero un edificio bien padrísimo si no puedo ya dar un proyecto académico en donde yo dé la excelencia? ¿Verdad? Muy claro. ¿Y a qué le llamamos excelencia? Y si no nos podemos poner de acuerdo qué es excelencia, pues no vamos a ir ni siquiera a la esquina. Bueno, el conjunto conciencia de valores universales, entonces hay que estar muy atentos qué valor universal se trata, en qué circunstancias, qué siente la gente y qué hace en relación a ello, y analizarlo a fondo, ¿verdad? Esa es la tercera idea, el valor universal, porque puede ser verdadero o falso, como ya lo había dicho. Y una cosa de ahí rapidísimo, la metafísica tiene que ver, pero lo digo nada más como señalamiento. Entonces tenemos el cuarto punto, y el cuarto punto consiste, no es cierto, es el 1, 2, 3, 4, es el quinto punto. A ver. Vamos, cuarto. Un conjunto de consejos prácticos, una serie de consejos prácticos necesarios. Entonces llevo 4 puntos. Repasando, bueno, había con el de la conciencia sensible, permea en lo general, pero los 4 que he mencionado son esta marginación de la filosofía, la sociología, la historia, la economía, la política, como no esenciales a la pedagogía. Dentro de ello, el segundo punto está la diferenciación entre la política y lo político, considerando lo político la nueva forma molecular de pensar y actuar de miles, millones de gentes que afectan, mueven, existen y afectan esencialmente a la política hoy en día. Y hay que saber pensar esa realidad. La tercera, que la sociedad es una mentira, no existe, es opaca, tiene que ver con una conciencia modificada, no de la conciencia colectiva del funcionalismo, sino de un conjunto conciencia en donde se sepa conectar con valores universales, porque también hay universalidad falsa y universalidad verdadera. El quinto punto ya es un menú de consejos prácticos en donde cabe ejercitar en la vida diaria, en esta especie de
lo político que he mencionado, la primera consiste en 4 aspectos. El primero es el de tomar más en cuenta. Va a haber una nueva educación, es porque se toma más en cuenta y de manera intensa las situaciones de vida. Es muy importante que las situaciones de vida estén muy conectadas, muy embebidas con un ideal educativo y con prácticas educativas concretas. El aprendizaje a través de la vida se ha subestimado y hay muchas cosas que van a contracorriente de vencer una propuesta más consistente, no solo a nivel ideológico, sino a nivel también, ni discursivo, sino también a nivel práctico. En el video no profundizo mucho sobre esta palabra, esta frase tan importante que se llama situaciones de vida, pero cabe detenerse sobre esto. Yo creo que es precisamente lo que es de manera esencial. El mejor aprendizaje es el que nace desde toda la constitución de nuestras personas particulares que somos, con toda nuestra historia pasada y hacia dónde queremos ir, pero también asumiendo responsable, conscientemente, de manera fuerte nuestra circunstancia presente. A partir de esos dos elementos de nuestras circunstancias y de nuestra constitución de nuestra persona, es que expresamos las cosas y las expresamos también a partir de solidaridades o empatías con los demás o tónicas de sintonización de pensamientos con los demás. O sea, no se limita a un individuo y sus circunstancias, sino también son construcciones que se hacen entre dos o más personas. Esas elaboraciones, esas experiencias, que son asumidas desde un reconocimiento total de nuestra situación de vida y aprendemos algo, debería ser lo privilegiado. Simplemente desborda la institución. Cualquier institución es desbordada cuando la gente hace las cosas reconociendo sus circunstancias, reconociéndolas, para actuar responsable conscientemente sobre esas circunstancias. Y digo que desborda las instituciones porque generalmente se dice, son los mejores elementos de la institución, es lo que da excelencia a la institución. No, casi siempre está a margen, es la pasión del conocimiento y asumida con la responsabilidad total de nuestras vidas y sobre todo en compañía, ¿cómo lo diré? Junto con otros colegas, entre diversas gentes, ¿cómo estaría la palabra? En empatía creciente, en sinergia presente con los demás, transcurriendo esa experiencia de pasión, de aprendizaje. Eso siempre va a rebasar cualquier institución y va a estar más allá que cualquier institución. Una institución está hecha por un imaginario que fácilmente se osifica, se vuelve hueso, se vuelve mecánico. Una institución, y podríamos a lo mejor tener un concepto dinámico de institución, pero la palabra institución no es la principal es la situación de vida que da pasión, dinamismo al aprendizaje en circunstancias históricas concretas. Claro que está presente la institución ahí también, pero no nos vamos a quedar, ¿cómo se dice esta palabra? A hipostasiar la palabra institución. Hipostasiarla es decir, la institución se llama tal y se organiza tal y es la instancia que da cobijo, cuerpo, lugar a esos actores que están ahí adentro. No, los mejores ejemplos siempre de aprendizaje han sido de pasión y a partir de un asumir total, completamente de forma consciente y responsable las situaciones propias y en el transcurrir de experiencias con otras gentes, experiencias de pasión, experiencias de amor, experiencias de crecimiento y cómo no va a romper cualquier cosa esto si es necesariamente esa potencia del contacto de lo general y lo particular. Pues es natural. Ninguna institución va a ser capaz
de organizar ese contacto, más que nosotros en conjunción con los demás. Ninguna institución va a ser capaz de organizar o establecer reglas claras y eternas para cómo se pone en contacto los ideales generales y lo particular. Ofrecerá condiciones, pero de que por sí misma ya tiene determinado cómo se va a poner en contacto los ideales generales y nuestras situaciones particulares, eso es una mentira. Parte de reconocer que hay una mezcla de todo un reto que hacer de esos ideales y nuestras circunstancias. Ajá. Y no como personas, dejar también, eso es importantísimo también, no pensar en función de personas, pensar en función de experiencias compartidas. ¿Y por qué no? Con pasión, con amor, ¿por qué no? Lo mejor parte de la pasión, el amor en esa conjunción entre lo general y lo particular. Perdón por el lenguaje, pero es mi lenguaje. Hay un libro muy bonito que lo pone en otro lenguaje a su manera, Paul Ricoeur, y se llama Historia y Verdad. Y hay un capítulo sobre el prójimo. Ahí lo dice de manera, con sus propias palabras también Paul Ricoeur. Me gustó mucho cómo hace sus análisis en este capítulo. En fin, entonces un primer consejo, mejor dicho, entre estos consejos prácticos está el quinto elemento, que es asumir plenamente esas situaciones de vida y trascenderlas, trascender los protocolos y las formas que establece la sociedad para aprender, de forma que ahí la dinámica que se forma es otra, es de pasión, amor por el aprendizaje en experiencias de crecimiento compartido con los demás. Bueno, sigo con otro de esos consejos prácticos. Entonces, las situaciones de vida son fundamentales para poder, de manera práctica, de manera de consejos prácticos, poder trascender esta pedagogía rosa, pero también al mismo tiempo construir unas nuevas propuestas. Porque se trata de propuestas en donde ya no es la imagen de la sociedad orgánica, como dije, sino conexión con valores universales, pero al mismo tiempo apropiándose en diversas situaciones concretas de acciones. Entonces, este primer aspecto es muy importante, el asumir plenamente que la nueva educación tiene que estar intensamente impregnada de situaciones de vida vivas. El segundo consejo práctico tiene que ver con una sensibilidad al contexto. Es decir, qué elementos de los que nos rodea, cómo podemos jerarquizar, priorizar, detectar, organizar, coordinar, tomar en cuenta y sobre todo ser sensible a las situaciones que se presentan para poder hacer cosas, no solamente como individuos, sino también como grupos. Podemos hablar mucho de esta sensibilidad al contexto, pero yo creo que se podría resumir no en los típicos grupos de investigación-acción que se limitan al aula, sino las que se preocupan activamente y de manera plenamente política también por su medio. El tercer consejo práctico es aprender a pensar el pensamiento. Antes de que pase a la tercera de pensar el pensamiento, la sensibilidad al contexto es otro consejo práctico y esa se educa. La materia de la... claro. A ver, vamos a responder aquí hoy. A ver, voy a las conversaciones. Dice Angélica. Entonces es importante entender la realidad no solo desde lo individual, desde nuestra posición privilegiada, sino percibir también otras situaciones y mostrarnos empáticos. Sí, por supuesto, vivimos en una sociedad muy individualista. Y yo creo que nuestra verdadera, es más verdadero pensarnos en relación a pensarnos como individuos. Vamos más hacia el camino de cosas verdaderas cuando nos pensamos insertos en situaciones y relaciones. De aquí me voy a permitir transitar a una aseveración, mejor dicho, hacia la fenomenología que deberíamos aprender todos, que es
fenomenología. También dejen bajar la lista antes de que salga más gente. Bueno, no me puedo detener mucho, pero deberían haber talleres de fenomenología, etnografía. Es bien útil aprender de fenomenología y etnografía. A ver, pero voy a poner un ejemplo de lo que es la fenomenología. Husserl es el que la inauguró a inicios del siglo pasado, pero dije que no me iba a detener mucho. Fenomenología es la reflexión y descripción sobre los fenómenos que se perciben de manera inmediata. Y a partir de lo que se percibe, suspendiendo las nociones de más largo plazo o las de más lejanas a nuestra percepción, tenemos un mundo en el que percibimos cosas y esas cosas son inmediatas. En mi conciencia yo puedo tener los ojos cerrados y decir, a ver qué recuerdo, y a esa cosa que viene, cómo se relaciona con otras que se me recuerdo. También cuando abro los ojos, si yo veo una cosa, cómo se relaciona con las demás. O sea, fenomenología es la ciencia de la reflexión y descripción de las cosas que se nos presentan en lo inmediato a la conciencia. Eso es bien importante para entender esto de la sensibilidad al contexto, porque yo cuando les digo, sean sensibles al contexto, no es algo sencillo de entender la fenomenología, pero si empezamos por algún recurso sencillo, yo diría que cuando se nos presentan esas cosas a la reflexión y a la descripción, podemos hacerlo de muchísimas formas. El establecer relaciones con esas cosas, de nosotros con esas cosas, ¿qué nos dicen? Miedo, esperanza. ¿Qué esperamos? ¿Qué hacemos con esas cosas? Las manipulamos, las observamos nada más. Sensibilidad al contexto. Hay una frase bien interesante de Niklas Luhmann que dice: mi intención crea sistema. Imagínense que yo intento algo con determinadas cosas, en determinado escenario. Si dice que la intención crea sistema, es porque desde el momento en que yo estoy percibiendo ya una cosa en mi campo perceptivo, estoy percibiendo algo y quiero hacer algo con esa cosa, ya mi mente está trabajando, haciendo sistema para que en función, todo trabaje en función de eso que yo deseo con esa cosa. Eso es muy, muy, muy importante, porque se da una idea de lo profundo que es plantear la organización, lo profundo que es hablar de sensibilidad al contexto. Cuando somos sensibles al contexto, pues es porque estamos detectando algo que es peligroso, o algo que queremos trabajar más de nuestras vidas, o algo que queremos que no esté presente. Pero más allá de los sentimientos también está lo cognitivo, cómo jerarquizamos esos elementos de nuestra circunstancia. ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Cómo nos insertamos en toda la atmósfera general o en la red de relaciones en las que se están desarrollando en determinado escenario social o institucional? Trae mucha amiga, por eso es. ¿Qué les recomendaría para leer sobre fenomenología? Hay dos libros, uno se llama Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Hay también un anexo en la perspectiva humana, la perspectiva humana en sociología de Bruin. El primero es el de las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, es de Alexander Jeffrey. A ver, y entonces pero hay mucha literatura y uno se podría perder fácilmente. Deberían haber manuales, sin duda los hay, pero esos dos que les digo son sencillos, ¿no? Para empezar a aprender esto. Pero
Cuando hablo de sensibilidad al contexto, reconocer esa dimensión perceptiva de los fenómenos inmediatos es muy, muy importante, ¿verdad? Podríamos tener una clase entera de esto, no estaría de más, porque implica precisamente la apertura del que yo les hablo del aula y su consiguiente sustitución por una apertura de individuos en su circunstancia histórica tratando de asimilar determinado contenido de aprendizaje, tiene mucho que ver a, a cómo va. Vamos a aprender algo, pues a cómo va. ¿A qué significa? Uno de mis mejores momentos de aprendizaje en mi vida, fíjense, se dio cuando estaba con mis compañeros hablando de los griegos en un jardín. Estábamos en la maestría y éramos 6 y estábamos hablando, yo me acuerdo que hablábamos de los griegos. Nunca se volvió a repetir una reflexión tan interesante en un colectivo como esa vez que tuve. Y mira, entonces no importaba en dónde estábamos. Yo nada más me acuerdo que estábamos sentados en el pasto y no es tan importante más que eso. Y estábamos hablando sobre los griegos. Entonces, el verdadero aprendizaje, como había dicho, en situación de vida, va más allá de cualquier protocolo, aula, forma, del contexto. Esa apertura máxima de sensibilidad al contexto es deseable. Es deseable porque es lo que se percibe en lo inmediato. ¿Cómo lo perciben ustedes en este momento? Eso es súper, súper importante. ¿Cómo lo perciben? ¿Qué quieren hacer? Pues ahí échenle todas las pilas, todas las ganas, la cargada de la fenomenología, porque se trata entonces de saber qué hacen ustedes con esas cosas que tienen enfrente, con las cuales sienten de determinada forma las cosas y quieren hacer de determinada forma las cosas. Es súper importante el momento presente para el aprendizaje, abierto valientemente a lo que se presente a la percepción. Muy, muy importantísimo, ¿verdad? Yo creo que incluso si ponemos esa frase, abiertos, sensibles al contexto porque estamos abiertos a lo que se presente a nuestras circunstancias y percepciones, esa pequeña frase le da todo un vuelco revolucionario, todo le pone un elemento diluyente, decisivo a la pedagogía rosa. Con eso se acaba la pedagogía rosa, si se asume completamente esa sensibilidad al contexto. La otra, y si estamos a buen tiempo, es el pensamiento. Es otro consejo práctico y aparentemente son prácticos, se ven sencillos. Es bien, bien importante. Yo no sé por qué no ha sido objeto de difusión esta idea de Sylvian Lazarus, un francés filósofo. Es la idea de que lo político se efectúa cuando pensamos el pensamiento. ¿Qué significa eso? En la forma de pensar ya está implícita cómo construimos nuestro mundo todos. Cuando desarrollamos un pensamiento, estamos, ya sea de forma innovadora o de forma reproductiva, estamos en determinado tono con tendencias generales de la sociedad. Yo solamente soy uno de 6.000 millones de seres humanos. Sin embargo, habrán 100, 500 que un pequeño pensamiento que yo desarrollo lo están siguiendo también en diferentes latitudes del mundo. Y a lo mejor no nos debe parecer extraño, por ejemplo, por decirlo así, cuando fueron las feministas y hicieron un incendio en el Zócalo hace algunos días, y yo digo, no, pues eso se ve mal, esas cosas no, como que ya es preocupante que pues, se pongan a hacer esas cosas las mujeres jóvenes. Si yo acaso pensé esas cosas, las sentí así, etcétera, pues también lo pensaron y lo sintieron así, pues muchos otros, indefinidos, pero sin duda miles, 3.000, 5, 30, no sé, sin duda miles,
también pensaron, sintieron las cosas como yo. Pero eso es importantísimo porque también yo puedo detectar a otros miles, no sé cuántos, 5, 3,000, 10,000, no sé cuántos, pero que dijeron, qué bueno que hicieran esas cosas, hasta que al fin están corriendo esos ridículos de Frena, por ejemplo. Muchos otros se alegraron de que hayan hecho un incendio en el Zócalo y pusieron sus argumentos. Entonces, esos números llegan a ser definidos en determinados momentos, ¿no? O sea, no en forma de numéricamente exacta, sino que cuando son un montón y son mucho más fuerte la exigencia de que digan, no quemen cosas en el Zócalo, no lo hagan con violencia, y si son más fuertes esas voces y esas ganas, entonces se hace presente lo político en su manera culminada, más clara. Pero entonces las cosas que hacemos a diario, sea lo que sea que pensamos, el pensamiento del pensamiento trae potencias, trae posibilidades de que se junten junto con otras fuerzas que también están en otros miles o millones de seres humanos. Si nosotros desarrollamos un pensamiento, eh, está potencialmente en conexión en cuanto a movilización de lo político con otros seres humanos. Es bien interesante porque entonces pensar el pensamiento es ese nivel de decir en qué medida me alejo o me aproximo a otros seres humanos en lo que queremos, y sobre todo tener claridad en lo que se quiere, y sobre todo si es valores universales verdaderos. Estar constantemente valorando cómo se desarrolla nuestro pensamiento, en sintonía con quién, cómo, cuándo, dónde, y si somos muchos, y si es noble, va a ser bueno. No puede salir otra cosa más que cosas buenas de los valores universales en las que mucha gente se junta para defenderlos, sobre todo en forma de indignación. Yo creo que los valores universales más verdaderos se dan en forma de indignación. Es bien interesante. O sea, no en forma positiva de que júntense y vamos a hacer una buena escuela para niños, ¿no? Sino precisamente cuando se les daña a determinados niños es cuando son más fuertes el deseo de valores universales. Bueno, ya después habrá un espacio de hablar de la falta y el deseo y su función en la construcción de relaciones y de sociedad. El pensamiento del pensamiento, entonces, es una cosa, no nada más. Miren, en la vida existen 3 niveles. Uno, en donde yo hago las cosas y entro en relación con las cosas. Ese es un nivel. Otro, en donde pienso las cosas. Ese es un segundo nivel. Las cosas las pienso. Y otro nivel, en donde pienso cómo pienso las cosas. Y no existen transiciones entre estos 3 niveles. De forma increíble, no nos hacemos muchas pelotas, incluso segmentamos las disciplinas y no podemos distinguir entre el contacto directo y el hacer directo las cosas, el pensamiento de las cosas y el pensamiento del pensamiento de las cosas. Y siendo tan sencillos estos 3 niveles, nos hacemos un montón de bolas, pero siempre son necesarias un desarrollo de transiciones dinámicas flexibles de estos 3 niveles, saber estar pensando estos 3 niveles. Por ejemplo, cuando yo digo estar actualizando los ideales en situaciones históricas que vivimos, actuales. Cuando digo eso es un pensamiento del pensamiento, obviamente. Miren, para que no se angustien, todos estos 5 puntos, porque el 4, 5, el pensamiento del pensamiento es el 6, perdón, es un derivado del quinto, el pensamiento del pensamiento. Todos estos puntos los pongo a manera de indicadores, de postes, de señalamientos. Es como si dijeran, miren, muchachos, esta carretera existe, vean, vamos tantito, mira, vean este poste, ahora vean este otro, ahora vean cómo puede ser real el camino. Son nada más postes, señaladores, instancias
gravitatorias en torno a una propuesta de una ruptura de la pedagogía rosa y la elaboración de nuevas experiencias, en pro de nuevas experiencias educativas. Por eso no hay que preocuparnos, ¿no? Ni siquiera son una manera de ejemplos. Es una visión, ahí están los puntos gravitacionales. Voy a concluir, me faltan todavía otro. El pensamiento del pensamiento no nada más entonces es de saber transitar de la filosofía o la metafísica, que son los amplios, incluso la religión, metafísica, filosofía, religión, son los más amplios campos que pueden haber de la reflexión humana sobre la condición humana. Son los más amplios. Después de esos más amplios hay otros más mundanos, que son la ciencia o nuestro pensamiento cotidiano de todos los días. Son más pequeños, están más enfocados, más estrechos. Se dedican a objetos más definidos, no tan amplios. Entonces tenemos el segundo nivel, la ciencia y el conocimiento práctico cotidiano de todos los días. Voy al mercado, compro esto, prefiero hacer esto y lo otro. O bien en la ciencia, reflexionar sobre las dimensiones en que se compone la educación cívica, qué sé yo. Ese es el segundo nivel. El primero habíamos dicho filosofía metafísica. El segundo, ciencia y sentido común, conocimiento de sentido común. Y el tercero es lo práctico, lo que hacemos. Lo que hacemos no lo podemos, podemos tener pensamientos acerca de lo que hacemos, pero lo que hacemos en sí mismo no tiene pensamiento, simplemente es acción, ¿verdad? Y muchas veces es en retrospectiva que podemos dilucidar lo que hicimos, o sea, añadirle reflexión o pensamiento a lo que hacemos. Casi nunca podemos reflexionar y pensar sobre lo que hacemos en el mismo momento en que lo hacemos. Casi nunca, como que hay que separar. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta entonces del pensamiento es que hay discursos y hay hechos, y hacer congruentes entre hechos y discursos es una cuestión de ética. Yo creo que merecería una clase aparte también. Eh, Voy a decirlo de la siguiente forma, miren, el pensamiento del pensamiento en la instancia más amplia que es filosofía, religión y metafísica, existen axiomas. Por ejemplo, creo en Dios o no creo en Dios. O por ejemplo, creo en la amistad o creo en la equidad de género o no creo en la equidad de género. Existen pensamientos que dan lugares a axiomas. Esos axiomas hay que asumirlos moralmente. O sea que si alguien piensa que la equidad de género no debería estar, pues debe entonces elaborar sus respectivos argumentos y sus respectivos axiomas, que diga teoremas, porque no es fácil. Todos aparentemente estamos con la equidad de género o los valores universales, pero cuando ya vemos cómo aterrizamos los axiomas a través de los teoremas en nuestra vida práctica, pues no es algo tan sencillo. Todo axioma amplio se debe de bajar hacia un pensamiento, un pensamiento de nuestra vida diaria o un fundamento de la ciencia. Todos se deben bajar. O sea, necesitamos axiomas que defiendan nuestros valores, nuestra adhesión teoremas con los cuales defendamos nuestra fidelidad a determinados axiomas. Repito, disculpen el lenguaje, tal vez podríamos tener ideas más coloquiales. Por ejemplo, yo puedo asumir una idea general como sí creo en ella y llamarle máxima. Pero para esta máxima necesito un chorro de argumentos. Y en la vida cotidiana voy a estar defendiendo esos argumentos en la vida cotidiana, sosteniéndolos y ser cada vez de congruente, no nada más en palabras, que se llama discurso, sino en acciones, que se llama ética. Y cuando las palabras están cerca de las acciones, se llama ética. Pero la realización máxima de la ética está cuando me enfrento a una situación real
y soy congruente tanto en las acciones como en las palabras, en situaciones reales. Esto es muy bonito porque cuando hablamos de congruencia, no lo duden, está presente las matemáticas allí, pero en cuanto a su belleza constructiva armónica, no sé si sea un ideal. Yo lo único que sé es que la sensación estética de la congruencia alienta a ser éticos, a ser morales. Yo creo que hay una idea de armonía cuando somos valientes y ante las diversas situaciones luchamos porque no se distancien mucho nuestras palabras de nuestras acciones. Hay belleza, también hay sentimientos nobles allí. Vaya, venimos de un siglo donde nuestros papás, abuelitos, bisabuelos se apasionaron demasiado, yo diría que de más, en ideales. Le llaman el siglo de la bestia. Y hay que ser muy conscientes que no hay que ser muy dogmáticos y amarrarnos a determinado axioma. Hay que estar vigilante de cómo los defendemos día a día. Esa es entonces un poquito derivado del pensamiento que implica una ética. La última, la militancia. Decidimos adherirnos a determinadas ideas. Es otro consejo práctico. No nada más es de una profesión, sino una militancia. Eso suena raro el día de hoy, porque se diría que somos liberales, o sea, simplemente tenemos un título que vamos a aprovechar cuando nos recibamos y vayamos a un trabajo y ejerzamos nuestra profesión diciéndole a los demás, yo sé hacer esto, 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 y que nos lo dejen hacer porque creen en nosotros, porque tenemos un título, por eso van a creer en nosotros. Una cosa es trabajar libremente de acuerdo a las lógicas del mercado y de tener un trabajo, y otra cosa es trabajar apasionadamente con un compromiso profundo. Eso ya es militancia. La militancia rebasa a la profesión. La militancia no está en un mercado libre, no es de ocupar un trabajo. Militancia es de creer en un ideal con toda su profundidad y asumir los riesgos, porque hay riesgos. Hay que asumir ese riesgo de un compromiso con un ideal. Por eso es que en nuestro siglo la noción de ideal ya es muy diferente. Debería haber un libro, sería bien interesante hacer un libro sobre las diferencias en cómo se asumen los ideales actualmente y cómo se asumían en el siglo pasado. Concretamente, en los años 30, 40 hasta los años 70, 80, cómo se asumían los ideales en el pasado. Ya sabemos que de manera muy dogmática, pero en el presente diría que hemos ido al otro extremo, de manera demasiado light, donde todo vale, o ni siquiera hay compromisos y somos memorias de teflón. Tenemos una moral de teflón donde adoptamos valores un día y después otros valores el otro día. Y lo verdaderamente que vale la pena es lo que persiste. Está construyendo tradición. Es un tema apasionante que hay que estar recuperando. Los jóvenes se dan cuenta de la necesidad de construir tradición. Muchos otros no, muchos otros no quieren llegar a viejos porque se dan cuenta que los viejos envejecen demasiado rápido hoy en día. No, yo conozco jóvenes que no quieren llegar a los 40 años, tienen veintitantos, y lo dicen abiertamente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y entonces, ¿cómo piensas terminar con tu vida? No sé, ya veré, ¿no? Pero es un síntoma de nuestra época, no crean, hay muchos jóvenes que piensan como estos, terrible. O ahí están los emos, ¿no? Por ejemplo, que yo no conozco emos que lleguen al extremo de matarse, pero esa es la ideología de los emos. El caso es de que ese síntoma se trata de que hoy en día ya no se cree demasiado en las tradiciones, mucho menos en la posibilidad de invención de una nueva tradición, pero tiene mucho que ver con el resucitamiento de ideales profundos, nobles en la política.
Suena muy, muy caduco, suena muy del siglo pasado decir que podemos construir como sociedad cosas grandes, pero es precisamente por todas estas nuevas elaboraciones que expongo estas ideas y sobre todo lo relacionado con la tradición, revivir las grandes aspiraciones, grandes cosas que persistan y ya no hacerlo con los parámetros volver a comenzar el camino de construcción de cosas grandes desde nuestras pequeñas granitos de arena que podamos promover. Ya acabé estos 5 puntos y este último subdividido. Bueno, el pensamiento y la militancia son los dos últimos. Estos consejos prácticos van dirigidos, pueden ir dirigidos no nada más a la pedagogía rosa, a romper con ella, a minarla, a combatirla, sino también pueden ser dirigidos a combatir cualquier ritual demasiado ortodoxo, demasiado rígido, dogmático, de plantear determinados mecanismos como necesarios para que los sigamos. Siempre hay que estar criticando, reflexionando, viendo si hay cosas mejores que ponerles y si hay mejores palabras que la palabra mecanismo, metodología, procedimiento, protocolo. Hay mejores, claro que sí hay mejores palabras, pero no acaba de nacer esos discursos todavía en nuestro medio académico, capaces de enfrentarse a esa esclerosis de las formas. Así le llamaría, es una esclerosis de las formas que va haciendo, es un cáncer que va haciendo metástasis, el exagerar las formas. Entonces estos consejos prácticos son para una torsión, para hacer una torsión, ver en nuestros mundos cómo están demasiado rígidos esos procedimientos, mecanismos, protocolos, formas, cómo están demasiado rígidos, sea cual sea el mundo del que se trate, porque son diversos mundos, y ejercitar la torsión.